de la serie de la salvación nos corresponde el tema 36, según la numeración que tenemos desde mediados del 2012. No han sido 36 veces, han sido más, pero han sido 36 temas aproximadamente. Y hoy vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, y el tema es Dios protege a su pueblo, parte 1. Dios protege a su pueblo, parte 1. Para esto le invito entonces que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a considerar hoy de los versículos número 1 al 8. Apocalipsis 7, verso 1 al 8. Vamos a ver un panorama general de ese capítulo 7 y luego nos enfocamos en esos primeros 8 versículos. ¿Recuerdan nuestro último tema cuál fue? De la serie. Estamos hablando de los sellos ya. Y vimos sellos. ¿Recuerdan qué sellos vimos? En la última ocasión de la serie de la salvación vimos los sellos 5 y 6. De tal manera que en el orden que venimos seguiría normalmente el sello número 7. Hemos visto los sellos en orden, 1, 2, 3, 4 hasta el 6. Hoy seguiría el 7. Pero nos encontramos en ese capítulo algo distinto y no el sello 7. Esa es una particularidad de este capítulo número 7 de Apocalipsis. Vamos a hacer un recorderis de los sellos para que entremos bien en contexto. ¿Cuántos sellos son? Son 7 sellos. ¿Y esos sellos qué son? ¿Dónde estaban esos sellos? ¿De dónde salieron esos sellos? De un libro que tenía el Padre en la mano, ¿cierto? Y que por un momento no había nadie, no se encontraba nadie digno de desatar esos sellos hasta que apareció el Señor Jesús. El león cordero, vencedor. Y él fue el único que fue hallado digno de abrir esos sellos, y él ya abrió los sellos. El Señor Jesús ya abrió esos sellos. ¿Qué significa abrir los sellos? Es dar a conocer. Algo está sellado, está oculto, es un misterio, pero recordemos que Apocalipsis no es una colección de misterios, sino todo lo contrario, de revelaciones. Es un libro de revelaciones, y confiando en eso, hemos incursionado en este libro tan hermoso, y el Señor nos ha ayudado en su misericordia a entender algunas cosas. Por supuesto que hay mucho más por aprender. Así que los sellos fueron ya desatados por el Señor Jesús, y hemos estado viendo hasta ahorita, hasta el 6º sello. Vamos a hacer un resumencito aquí. El primer sello realmente va acompañado de otros 3 sellos. Tal vez lo recuerde. Vimos los primeros 4 sellos y era una especie de carrera de caballos, ¿cierto? El primero de ellos, un jinete en un caballo blanco. ¿Recuerdan qué es? Vimos que era ¿qué? El evangelio del Señor Jesús, el evangelio del reino. Luego un jinete en un caballo rojo, caballo bermejo, ese es la guerra. Luego el tercer jinete en un caballo negro, ese es el hambre. Y finalmente un jinete en un caballo amarillento, y esa es la muerte. Así que el orden son el evangelio del Señor, la guerra, el hambre y la muerte. Esos son los 4 primeros sellos. Luego viene el 5º sello. ¿Quién recuerda que lo vimos en la vez anterior, en la sesión anterior? El clamor de los mártires. Los
que han muerto, ¿cierto?, en sufrimiento por causa del Señor. Esos son los mártires. Y ellos están clamando. ¿Dónde están ellos en este momento? En el Hades. La palabra nos muestra que ellos claman debajo del altar, una figura de debajo de la tierra, donde la Biblia nos explica que está el Seol o el Hades. Ellos desde allí van a clamar. ¿Qué es lo que claman ellos? Ellos claman justicia, justicia por lo que le han hecho, por las persecuciones, por los oprobios, por la muerte. Luego viene el sexto sello. El sexto sello es la respuesta del Señor a ese clamor. ¿Recuerda de qué se trata ese sexto sello? Un gran terremoto que no ha existido todavía un terremoto así. Hasta ahora las catástrofes han sido catástrofes naturales y han conmovido la tierra. La diferencia con este gran terremoto del sello número 6 es que no solamente se va a conmover la tierra, sino también el cielo. Debe ser una cosa aterradora. Si ya nos aterra la tierra moviéndose, los ríos saliéndose de su cauce, los tsunamis, nos aterroriza eso. Ahora imagínese uno mirar al cielo y todo moviéndose allá peor, cayendo sobre la tierra. Es un desastre terrible. Ese es el sexto sello, es un gran terremoto y es la respuesta del Señor al clamor de los mártires. Luego de ese sexto sello, y lo coloqué allí en azulito o en agua marina, porque de allí en adelante se anuncia que viene la gran tribulación. Ese terremoto de ese sello 6 todavía no es parte de la gran tribulación. Pero la tierra empieza a ser ya un fastidio allí, ya no es el hogar agradable que tenemos ahorita, definitivamente no, ya no hay las condiciones de vida para uno estar cómodo allí. Desde el sexto sello en adelante ya no hay nada bueno para la tierra. Eso es muy delicado. Por eso lo coloqué allí en ese colorcito. Luego viene el sello número 7, de una vez ya arranca con ese color, porque corresponde al periodo donde sí va a estar la gran tribulación. Recordemos que ese sello 7 se compone a su vez ¿de qué? De 7 trompetas. 1, otra, 3, 4, 5, 6 y 7 trompetas. Las últimas 3 trompetas están en un color distinto, en el color agua marina, indicando algo muy especial. La Biblia los llama como los 3 ay. Esos 3 ay componen la gran tribulación. Quiero llamar la atención en esto. El sexto sello en adelante ya es terrible. Sin embargo, todavía no ha empezado la gran tribulación hasta la quinta trompeta del séptimo sello. Ahí empieza la gran tribulación, trompetas 5, 6 y 7. Desde la trompeta 5 empieza la gran tribulación. Y los sufrimientos terribles han empezado ya antes. Las 4 trompetas del sello, las 4 primeras trompetas del sello séptimo son calamidades terribles sobre la naturaleza. En su momento lo vamos a ver. Y el hombre sufre mucho de manera indirecta. Pero las últimas 3 trompetas, 5, 6 y 7, son calamidades que recaen directamente sobre la persona, sobre las personas que estén allí habitando la tierra en ese momento. Es terrible lo que viene. Terrible. Según dice la palabra de Dios, una de esas trompetas va a sonar para el rapto de la iglesia, para el arrebatamiento de las personas, de los creyentes que todavía estén. ¿Recuerda qué trompeta es? ¿Qué trompeta es la que suena? La final trompeta, o sea, ¿cuál? La séptima. La voy a encerrar allí para que nos den una idea. Esa última trompeta, miren,
Cuando suene la última trompeta, es que sucederá lo que dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que hayan quedado, los que estén vivos, es decir, los que hayan quedado para la gran tribulación, los que están vivos, ¿qué va a suceder con ellos? Van a ser transformados y juntamente con los que han resucitado van a ser arrebatados a las nubes para estar con el Señor. Y ahí se llevará a cabo el tribunal de Cristo, que es un juicio que el Señor hace sobre su casa, sobre su pueblo. Basado no en la fe en las personas, porque todas las personas que están ahí tienen fe, porque es el pueblo de Dios, sino basado en las obras. Se van a juzgar las personas por las obras, se van a probar las obras, y de acuerdo a las obras de las personas, de acuerdo al caminar, al servicio, a cómo corrió ese creyente la carrera desde su conversión hasta ese momento, de acuerdo a eso se determinará si la persona entra o no en el reino milenial, si va a reinar con Cristo o no va a reinar con Cristo. Y se va a determinar también para las personas que van a reinar los premios que va a tener, las posiciones de privilegio que van a tener ahí en el reino. De igual manera, para las personas que no reinen, se va a determinar cuál va a ser la celda, el espacio especial en las tinieblas de afuera, fuera del reino, y qué tipo de disciplina sufrirá esa persona durante ese periodo de 1000 años. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Note que eso sucede nomás a la final trompeta. Y estamos en gran tribulación desde la trompeta número 5, 6 y 7. Así que esa versión y esa enseñanza, esa insistencia en que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, debe ser corregida cuanto antes. Y nosotros tenemos la fundamentación para ayudar a las personas que no hayan entendido eso. Le podemos explicar con paciencia, le podemos mostrar las escrituras, le podemos mostrar ese esquema de lo que dice la palabra de Dios, lo que estamos aprendiendo en la serie La Salvación. El pueblo de Dios es un pueblo no solamente que tiene amor y fe, sino un pueblo que también tiene esperanza. Nosotros no somos ajenos a lo que viene, a lo que se espera. Debemos saber qué es lo que viene, qué es lo que se espera, porque eso va a modificar nuestro comportamiento ahorita. De cómo corramos la carrera ahorita dependerá cómo vamos a estar en el milenio. Así que por eso es que es un llamado que el Señor nos hace continuamente a consagrar nuestras vidas, a rendir nuestras vidas a Él, a correr bien esta carrera que tenemos por delante. La meta de nosotros hace mucho tiempo que ya no es simplemente que tener vida eterna, porque eso ya lo tenemos y no lo perdemos. Ahora tenemos una meta, la real meta que nos dice el Señor, el premio del supremo llamamiento, que es reinar con Cristo durante el milenio. Ese es el asunto. Ese es el panorama de los 7 sellos. ¿Cuáles de esos sellos ya se han dado? ¿Cuáles ya no solamente se han desatado, sino que los hemos vivido ya? Esos 4. Nosotros hemos visto la predicación del Evangelio, y muy particularmente desde la predicación del Evangelio se han desatado los otros sellos, como son las guerras, el hambre y la muerte. Curiosamente, las guerras, el hambre y la muerte han propiciado que el Evangelio se predique. Por eso siempre lleva la delantera ese jinete. Ese ya sucedió. Muy bien. Estamos como en las puertas, pensaría yo, del cumplimiento del 5.º sello, del clamor de los mártires. Y recuerdan que el Señor les dice, les contesta, ellos dicen, ¿hasta cuándo no vas a vengarnos? Y el Señor les da una respuesta, ¿cuál? Hasta que se complete el número de creyentes, de hermanos en la fe que van a morir como ustedes. Se completa ese número y ahí sí viene
la respuesta con el sexto sello, que tiene que ver con el terremoto que vimos. Muy bien. Algo muy especial para entender este esquema. Estos 6 sellos están en el mismo capítulo, en el capítulo número 6 de Apocalipsis. Esos 6 sellos. Ojalá que usted tenga su Biblia allí, abierta en Apocalipsis 6. Mire que empieza el capítulo 6 diciendo: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y empieza un sello, 2 sellos, y termina, el versículo número 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y hasta ahí termina, hasta el verso 17, ya hablando de que ha llegado el día de la ira del Señor por la catástrofe tan terrible que tiene, pero aún no es la gran tribulación, todavía falta un poco más. Así que el capítulo 6 nos habla de esos 6 sellos. Uno esperaría que el capítulo 7 continúa con el séptimo sello. Pero usted tiene su Biblia abierta allí, y en el capítulo 7 no va a encontrar nada de sellos. Si nos saltamos el capítulo 7 y vamos al capítulo 8, miren lo que dice: cuando abrió el séptimo sello. Así que ese séptimo sello que tenemos allí, vamos a mostrarlo aquí en la pantalla, se nos habla de ese sello en el capítulo número 8. Así que el capítulo 8 es una continuación perfecta del capítulo 6. Si quitáramos ese capítulo 7, vamos a entender perfectamente el asunto de los sellos. No necesitamos, porque es como un paréntesis, como una pausa en el relato. Viene sello 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no viene el séptimo inmediatamente, sino que hay un paréntesis con el capítulo 7, y luego sí, el capítulo 8 nos habla del séptimo sello. Así que aquí en la mitad de capítulo 6 y capítulo 8 tenemos ese paréntesis formado con el capítulo número 7, que es el que nos corresponde ver hoy. ¿De qué habla ese capítulo 7? Habla, así como el título lo tenemos acá: Dios protege a su pueblo. Dios protege a su pueblo particularmente de la gran tribulación. El deseo de Dios no es que su pueblo sufra la gran tribulación. Sin embargo, su pueblo va a sufrir la gran tribulación. El Señor tiene una provisión para todo. El Señor da gracia. Mire, cuando a una hermana se le muere el esposo, el Señor le da gracia para la situación. Si le toca atender niños solita, el Señor le da gracia para la situación. Si le toca atender al hijo solito, el Señor le da gracia para la situación. Yo no me imagino en la situación de José atendiendo a un hijo. Yo no me imagino. Yo pensaría, no, yo no soy capaz. Sin embargo, si llegara a suceder, ¿qué vamos a experimentar? Dios da gracia para la situación. De igual manera, inclusive para el sufrimiento por la rebeldía, en su misericordia Dios nos atiende, nos protege. El capítulo 7 es un relato de la protección del Señor para su pueblo. ¿Cuál es el pueblo del Señor a esa altura? En esa altura, después del sexto sello, porque estamos después del sexto sello. El sexto sello ya pasó a esa altura, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya lo vimos, ya pasó sello 1, 2, 3, ya hasta el sexto. Y justo antes de arrancar el séptimo sello, viene este relato del capítulo 7, donde el Señor muestra cómo protege a su pueblo. ¿Quién es su pueblo en ese momento? Hay unos israelitas allí, pero también hay una parte de la iglesia allí. Así que su pueblo está formado por Israel y por la iglesia, por los llamados y por los redimidos. Israel no es redimido, es llamado. Los gentiles, los no judíos, nosotros somos los redimidos, somos los creyentes. Cuando un israelita, cuando un judío cree en el Señor,
Entonces ya no está en el paquete de Israel, sino que está en el paquete de iglesia, redimidos. Recordemos, como lo hemos visto desde hace unos años con la profecía del Señor Jesús en Mateo 24 y 25 y las parábolas de Mateo capítulo 13, hay tres grandes grupos en los que se divide toda la humanidad. Tres grandes grupos. Uno son los judíos, otro es la iglesia y el otro ¿cuál es? Las naciones o gentiles, los que ni son judíos, pero tampoco son creyentes. Y el Señor tiene un trato específico para cada uno. Eso lo vemos en Mateo capítulo 24 y 25. Se ve claramente eso. Aquí, ¿cuál es el pueblo de Dios a esta altura? Entonces, hay unos judíos y hay unos creyentes. La primera parte, los primeros 8 versículos de Apocalipsis 7 nos habla de la protección del Señor para los judíos. Y desde el versículo número 9 hasta el versículo número 17 nos habla de la protección del Señor para la iglesia. Vamos a mirar este esquema así. Ahí están los dos bloques. Del 1 al 8, la protección del Señor para los judíos. Del 9 al 17, la protección del Señor para la iglesia. Ese es el esquema del capítulo número 7. Esos paréntesis son una manera muy especial que tiene el libro de Apocalipsis. Tenemos que estar alerta cuando nos encontramos esos paréntesis, porque si no lo estamos, no vamos a entender. Decimos, uy, pero venís, ¿qué pasó? Estamos con el sello sexto y ¿qué pasó con el séptimo? No, lo vamos a encontrar un poquito más adelante. Otra cosa especial en este paréntesis, lo vamos a notar sobre todo en la segunda parte, del verso 9 al 17, en la protección del Señor para la iglesia. Va no solamente desde después del sello sexto hasta el sello séptimo, sino que va hasta la eternidad. Es un poquito confuso, nos suena de entrada un poquito confuso, pero cuando lo veamos vamos a tener claridad del asunto. Si no caemos en la cuenta que estamos hablando de un paréntesis y el capítulo 7 nos habla de la eternidad, de cielo nuevo y tierra nueva, y cuando pasamos al capítulo 8 nos encontramos con el séptimo sello, nosotros decimos, no, yo cierro este libro que me va a enloquecer. ¿Cómo así que ya estaba bien rico en el cielo nuevo y tierra nueva y ahora me encuentro con más sufrimiento? Sello séptimo. Es porque el capítulo 7 es un paréntesis. ¿Para qué es ese paréntesis? Justo para mostrar la protección de Dios a su pueblo. ¿Protección de qué? De las calamidades terribles que vienen. Y nos sirve a nosotros para entrar en razón, para ser como ese hijo pródigo allá aguantando hambre, aguantando frío, miseria, para volver en sí y enderezar nuestro camino. Arrepentirnos y consagrarnos al Señor para no tener que pasar por allí. Hay una provisión, hay que aprovecharla. Lo primero que vamos a ver entonces es la provisión del Señor, la protección del Señor para Israel. Vamos a el versículo número 1. Dice el versículo número 1 de Apocalipsis capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El versículo 1 nos dice cuántos vientos tiene la tierra. ¿Sí ven? Interesante. ¿Cuántos vientos tiene la tierra? Dice que 4 ahí, ¿cierto? Detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Quién los detiene? 4 ángeles. Juan vio 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
¿Y qué hacían esos ángeles? Detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Para qué los detenían? Ahí dice. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ojo con eso. Normalmente esos 4 vientos que están en los 4 ángulos de la tierra, normalmente ¿qué hacen esos vientos? Soplan sobre, ¿qué dice allí el versículo 1? Soplan sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. En general soplan sobre la naturaleza en toda la tierra. ¿De acuerdo? Pero los 4 ángeles los están deteniendo para que no lo hagan. Bueno, en Jeremías capítulo 22, verso 22, verso 49, verso 36, capítulo 51, verso 1, y Jonás capítulo 1, verso 4, hay unos ejemplos donde el Señor usa los vientos. Vamos a leerlo. Vamos a leer algunos ejemplos. Vamos a Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22, verso 22 dice: a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Mire que allí habla de una manera mostrando un castigo que el Señor ejecuta con los vientos. Los vientos están al servicio del Señor para traer los juicios sobre la tierra y sus habitantes. Miremoslo un poco más claro en el capítulo 49, Jeremías 49, verso 36. Jeremías 49, verso 36 dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Los vientos están trayendo los juicios del Señor a las personas, ¿de acuerdo? Y capítulo 51, verso 1. Jeremías 51, verso 1. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. El Señor usa entonces los vientos para traer los juicios. ¿Y qué nos dice de esos vientos? Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Que esos vientos están siendo detenidos por unos ángeles para que no soplen. Es decir, para que todavía no traigan el juicio, no traigan los juicios de Dios sobre la tierra y sus moradores. Volvamos a Apocalipsis. Hay otro ejemplo para que ustedes lo consulten, de Jonás capítulo 1, verso 4. Volvamos a Apocalipsis capítulo 7. Dice entonces: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos ahora a mirar el verso 2, Apocalipsis 7, 2. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y bueno, sigue hablando. Puntualicemos un poquitico acá. Hay una expresión muy especial que se usa en Apocalipsis, y es otro ángel. Mírelo en el versículo número 2. Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis con esa expresión, otro ángel, se refiere al Señor Jesús. Con los ejemplos, con otros ejemplos, podemos llegar a esa conclusión. Simplemente con
Apocalipsis 7:2, pues es como un dogma, si se los digo así. Pero mirando otras apariciones de esa expresión, nos damos cuenta que se trata del Señor Jesús. De hecho, no solamente el Señor Jesús en Apocalipsis o en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis en este caso, es llamado ángel, sino que también en el Antiguo Testamento lo hemos visto. Miremos algunos ejemplos, como Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Esta es la misma expresión. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese otro ángel que añade incienso a las oraciones de la iglesia, de los santos, es el Señor Jesús. Hay otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Miremoslo. Apocalipsis 10, verso 1. Esta es la misma expresión. Dice Apocalipsis 10, 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. La descripción nos ayuda a pensar que es el Señor Jesús, pero quiero hacer el énfasis en la expresión otro ángel. ¿De acuerdo? Miremos otro ejemplo en el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 1. Dice Apocalipsis 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esa expresión del verso 1 de Apocalipsis 18 también nos señala al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento también vemos al Señor Jesús llamado como ángel. Lo tenemos en Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6. Quiero que lo leamos. Es un pasaje conocido y nos ayuda a tener no solo claridad, sino la tranquilidad. Es normal sentir un celo particular a decir, bueno, ¿cómo así que al Señor se le va a decir ángel? Si Él es el Rey de Reyes. Está bien sentir ese celo. Entonces, la idea de poner varios ejemplos es para que tengamos tranquilidad, para que tengamos paz con el asunto. Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6. Éxodo capítulo 3, verso 2 al 6. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién era que estaba allí? O sea, lo está diciendo explícitamente, directamente lo está diciendo que es Dios. Y en el versículo 2, como lo leí, lo ha llamado y se le apareció el ángel de Jehová. Hay otro ejemplo también muy conocido, muy especial, muy bonito, y está en Jueces capítulo 6, verso 11 al 24. Le invito a que lo miremos. Jueces capítulo 6, verso 11 al 24. Jueces capítulo 6, verso 11 al 24. Dice verso 11 al 24. Y vino el ángel de Jehová
y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Recuerdan ese episodio? Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Quiero llamar la atención al versículo 16. Mire cómo le está diciendo el ángel de Jehová que se le apareció a Gedeón. ¿Cómo le está diciendo? Jehová, dice en la escritura, Jehová le dijo. Entonces no tenemos esa duda. Versículo 17 en adelante. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Él va a traer una ofrenda para honrar a ese ángel. Si ese ángel no fuera el Señor, el mismo ángel le hubiera dicho: No, yo soy un siervo. Pero él le dice: No, vaya tranquilo que yo lo voy a esperar. Versículo 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Ese es un ejemplo en el Antiguo Testamento de una aparición del Señor Jesús. Igual tenemos el ejemplo en Zacarías capítulo 3, verso 1 al 7, y hay otros ejemplos más. Volvamos al capítulo 7 de Apocalipsis, por favor. ¿Cómo va nuestro relato del capítulo 7? En el versículo 1 hay unos vientos que son detenidos por unos ángeles para que no traigan los juicios de Dios a la tierra y sus habitantes. Versículo 2, vio otro ángel, ese es el Señor Jesús. Versículo 2, vio otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, verso 3, diciendo: No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los juicios vienen, ¿de acuerdo? Dios decretó unos juicios y esos juicios van a venir. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Los mandó a detener. Detiene los vientos para que no traigan los juicios todavía hasta que, versículo número 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro
Dios. Ahí es donde viene el asunto. El versículo 3 nos dice que van a ser sellados ¿quiénes? Los siervos de nuestro Dios. Siervos de nuestro Dios. Allí sabemos si son judíos, con esa expresión del verso 3. Todavía no sabemos. Lo vamos a saber un poquito más adelante. Pero hasta allí, siervos de Dios puede ser la iglesia, que van a ser sellados en sus frentes. Hasta la lectura del versículo 3 no lo podríamos nosotros resolver. Quiero que miremos en el capítulo 9, nos vamos a adelantar un poquitico. Apocalipsis capítulo 9, verso 4, dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese capítulo 9 nos habla de unas langostas, una plaga terrible de langostas. Por ahí vi un video, alguien compartió un video, y el que hablaba del video decía que a su parecer esas langostas no eran literales, sino que era el crecimiento del Islam en la Edad Media. Me sale salpullido en el cuello de escuchar eso. Nosotros somos muy creativos, nosotros en Occidente somos muy creativos, no solamente los paisas, todos los colombianos, todos los latinos, y ese señor parece latino definitivamente, y lo dice con una seriedad que entonces los seguidores le van a creer que esas langostas es el surgimiento o el crecimiento del Islam en la Edad Media. Yo no fui capaz de quedarme quieto con eso y le dije: ni crecimiento, ni surgimiento, ni Islam, ni Edad Media. Nada de eso, nada de eso. Entonces, ¿qué sí es? Y entonces, uy, ¿yo cómo? Y entonces, ¿yo qué soy la gran cosa para...? No, aquí está en Apocalipsis, no hay no abrir la Biblia y leerla. En vez de ponerme a leer un documental, una referencia, voy a la Biblia, capítulo 9, leo y me doy cuenta que no es ninguna Edad Media, que ya pasó, ni siquiera en este momento de la Edad de Gracia. Sí es en esta Edad de Gracia, pero un poco más adelante. O sea, no es sino leerlo, por favor, pero con la Biblia cerrada, y para decir cosas que suenen muy intelectuales, somos muy creativos. Seamos menos intelectuales, seamos menos creativos, seamos más sencillos. Tenemos la Biblia, la abrimos y la leemos y ya. No nos vamos a ir a la Edad Media, sino que vamos a quedar ubicados, y no nos vamos a ir al Islam, porque el capítulo 9 nos dice de dónde viene esa plaga. Bueno, disculpen la vehemencia. Dice el capítulo 9, hablando de la plaga de langostas, que ellas no pueden tocar la naturaleza, sino a los hombres, pero a los hombres que no están sellados. De tal manera que ese sello que nos habla el capítulo 7, verso 3, que es colocado ¿a quiénes? A los siervos de Dios. Todavía no sabemos si son israelitas o son iglesia. A los siervos de Dios le colocan un sello en la frente, especialmente los va a librar de esa plaga mencionada en el capítulo 9, que, me anticipo un poquito, corresponde a la trompeta número 5, que es donde empieza en firme la gran tribulación. Es para protegerlos especialmente de la trompeta número 5, de ese juicio, de esa plaga de langostas terrible que está mencionado en el capítulo 9. Bueno, ahora sí, vamos a el capítulo 7, verso 4 al 8.
Apocalipsis capítulo 7, verso 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, dice el versículo 4. Pregunto, ¿de dónde salen esos 144,000 sellados? Según el verso 4, de Israel. De Israel. Mire, ese versículo 4 es tan simple. No necesitamos interpretación, necesitamos lectura. Es tan simple que nos dice, los 144,000 tienen una nacionalidad. ¿Qué nacionalidad? Judía. Son judíos, son israelitas. Ahí no hay ecuatorianos, colombianos, venezolanos, ahí no hay nada, ahí no hay gentiles. Todos son israelitas. Hay unas personas que se han metido en una secta para procurar ser uno de los 144,000. No, eso no es por meterse en sectas, ni siquiera por convertirse al Señor, sino que van a ser judíos. Van a ser, ojo, judíos, van a ser de la casa de Israel. Y no cualquier judío, judío que le sirve al Señor, equivocado, en ignorancia, en rebelión, pero le sirven al Señor. ¿Cómo así en rebelión? Sí, porque no aceptaron el Mesías. En Apocalipsis nosotros vemos el pueblo de Dios determinado por los judíos, por la casa de Israel y por los creyentes. Y una marca especial de los judíos es que guardan los mandamientos. ¿Y cuál es la marca especial de los creyentes, de nosotros? Tenemos la fe de Jesús. La cuestión de ellos son sus mandamientos, la cuestión de nosotros es la fe en el Señor. ¿Es así o no es así? Pero hay unos judíos que ni lo uno ni lo otro, escúcheme, esos no se consideran como parte de la casa de Israel. Hay otros judíos que ya aceptaron al Señor Jesús, entonces no se consideran tampoco como de la casa de Israel. ¿Cómo se consideran? Iglesia, ya son creyentes. Un judío que se convirtió va a ser sellado en su frente. No, eso no. ¿Qué va a suceder con ese judío que ya se convirtió? Eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17, dentro de un mes, si el Señor lo permite. Que es donde habla de la protección del Señor durante ese tiempo para los creyentes, para los redimidos. Pero ahorita, aquí el versículo 4 ya es determinante. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son judíos, sin duda. Acá nadie más nos vuelve a meter cuento, ni a confundir, ni a seducir para que... ¿Usted quiere ser uno de los 144,000? Venga, leas esta revistica. No vamos a hacer. Además, miren, damos gloria al Señor. Nosotros no necesitamos ese sello. Ese sello es para quedarse acá, sufriendo lo menos posible. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros lo que necesitamos es consagrar nuestra vida al Señor para no estar acá. Eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, entonces en un mes. Luego del versículo 4, mire tan especial como está entre el versículo 5 y el versículo 8. Empieza diciendo así: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y ahí termina el relato de la protección del Señor para su pueblo
en lo que tiene que ver con los judíos, porque mire lo que dice el versículo siguiente. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En fin, esto ya es otras personas, ya se ve que no son judíos. Y al estar delante del Señor, pues sugiere que son creyentes, pero igual más adelante, Dios mediante en un mes, vamos a ver sin lugar a duda que se trata de los creyentes, de la iglesia en ese tiempo. Muchos insisten en decir que, o el cálculo que hacen es que la iglesia, todos los creyentes van a ser arrebatados antes de el sexto sello, antes de ese gran terremoto. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuando suene qué? ¿Cuando suene qué? La final trompeta, o sea, trompeta número 7. ¿Y en qué sello está eso? En el séptimo. ¿Cómo se van a ir antes del sexto si la trompeta no ha sonado? No, nosotros no sabemos más que el Señor. No, nosotros no sabemos, nosotros tenemos lo que dice el Señor. Y es bueno ver cómo Dios protege a su pueblo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay que echarle mano, no a la fantasía. No a la fantasía evangélica, no a la fantasía religiosa. Nada de eso, nada de fantasía. Nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar firmes. Nada de cuentos. No, que se va, muéstremelo en la palabra de Dios, muéstremelo. Nosotros no pretendemos saberlo todo, nosotros pretendemos creer en la palabra. Nos muestran la palabra, ahí mismo creemos. Ahí mismo. Qué rico que un siervo nos muestre que sí, que toda la iglesia se va antes de sello sexto. Rico, riquísimo. Yo me pongo feliz. Pero no es así. La Biblia no dice eso. Nunca, ningún siervo, nunca, jamás nos va a poder mostrar un versículo así. Mal interpretado, sí. Hablando de Filadelfia, sí. Pero la iglesia no es Filadelfia. Entonces se olvida de la Odisea, se olvida de Esmirna, se olvida de Pérgamo, de Tiatira, Sardis. La suma de la palabra. Tenemos que mirar la suma de la palabra. Tenemos que depender del Señor. No es por emoción, no es porque yo quisiera, no. Es lo que es, lo que dice la palabra. Y le decía a Juan David que siempre que se tocan temas donde se requiere mucho fundamento del Antiguo Testamento, a mí me cuesta mucho. Yo soy muy débil con el Antiguo Testamento. Por eso cada vez que aprendemos algo de Génesis, yo me pongo muy feliz. O cuando aprendemos algo de donde hemos visto, de Éxodo, yo me pongo súper feliz. O en Deuteronomio yo me pongo cada vez que aprendemos me pongo doblemente feliz porque estoy como descontando esa ignorancia tan grande del Antiguo Testamento. Quiero decir, cada vez que me toca algo que está fundamentado en el Antiguo Testamento, me toca muy duro porque estoy en déficit. Entonces, como se trata de las tribus de Israel, fue muy complicado. En cambio, si otros se saben los nombres de los de la tribu, fácil. Pero yo no. Me tocó ponerme a leer bien despacio. Y hasta le saqué partido de eso, porque al leerlo despacio noté dos cosas. Claro que el que se sabe los nombres de los hijos de Israel, también lo puede notar. Pero de pronto se confía mucho en que sabe y pasa muy rápido por ahí. Si usted sabe o no sabe, igual lea despacio. Miremos cómo empieza a nombrar las tribus. Empiezan a nombrarlos en el versículo número 5. Pregunto, los que saben, ¿cuál es el primogénito de Israel? Rubén. ¿Y cuál es el primero que mencionan? ¡Oh, por Dios! ¿Ese no es un hecho curioso? Es un hecho curioso. Es un hecho que no podemos correr a la carrera. Ahí está Rubén despuesito.
¿Por qué lo habrán mencionado? No lo mencionaron de primero siendo el mayor. Qué pesar. Pero sigamos. No. Miremos qué pasó. Él era el primogénito. Y el primogénito, la palabra lo dice, ese es el primero. Pero aquí no. Aquí el primero fue Judá. Judá prevaleció sobre Rubén. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Rubén? Lo descalificaron. ¿Por qué? Ese tipo de pecado lleva a qué. Miren, vamos a mirar unos apartes. No les mencioné estas citas que están acá, Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12, nos muestran las dos partes del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos, Israel, y los que tienen la fe del Señor, la iglesia. Ambos capítulos, ambos versículos nos muestran eso. Pero vamos por favor a primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Ay. Hermanos, ¿se acuerdan que la Biblia nos habla de unos libros que Dios tiene? ¿Se acuerdan? Y uno de esos libros, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Unos libros donde Dios tiene anotadas unas cosas que tienen que ver con nosotros. Las obras. Ay. ¿Dónde estabas hace 8 días? Por la mañana que no pudiste estar en la reunión. ¿A qué le diste prioridad? ¿Dónde estabas el miércoles? Esa ofrenda que tenías que traer, que el Señor puso en tu corazón traer, no la trajiste. ¿Por qué no la trajiste? Nosotros pensamos que todas esas cosas son livianas porque disfrutamos de una manera incorrecta la gracia. Hermanos, todo está registrado. Todo está registrado. ¿Qué va? En el tribunal de Cristo se van a abrir los libros y se va a leer. Se va a leer. Vamos a ser juzgados por las cosas que estén allí. ¿Qué obra hicimos? ¿Qué obra no hicimos? ¿Qué pendientes tenemos? Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. El Padre Nuestro, el capítulo 6, está en el contexto del Sermón del Monte, donde el Señor le enseña a los discípulos cómo es para entrar en el reino. El Padre Nuestro es en el orden de reino, no es en otra cosa. El Padre Nuestro es una oración de reino. Así que nosotros tenemos deudas y debemos ser misericordiosos, debemos perdonar facilito. Porque si hay algo que nosotros necesitamos es que el Señor nos perdone a nosotros. Y si no perdonamos, pues eso va a estar ahí pendiente, va a estar un estorbo. Tenemos muchos pendientes. No tengamos pendientes. Hermanos, si usted tiene pendientes, soluciónelo ahorita mismo. Señor, te confieso esto. Y cuando confesamos nuestros pecados, eso es lo que tenemos que hacer, sacarlo a la luz. Primera de Juan capítulo 1. Lo hemos visto, lo sacamos a la luz, eso fue el tema en el campamento. Saquemos eso a la luz, que eso alumbre, pero qué pena, ¿no? Que alumbre, porque solamente ahí es donde la sangre de Cristo nos puede limpiar. Al confesar queda expuesto y entonces queda cubierto. Pero si retenemos, si no exponemos a la luz, es decir, si andamos en tinieblas, no podemos decir, no, estamos en comunión. No. Este hombre hizo esto. Mire lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. ¡Oh, por Dios! Hermano, todas nuestras obras tienen consecuencias.
Todo lo que hacemos tiene su consecuencia. Díganle a la persona que esté allí al lado, todo lo que haces tiene consecuencias. Mira, él era el primogénito y perdió sus derechos de primogenitura. ¿Y se los dieron a quién? Ojo que no se lo dieron a Judá. Ojo. Oh. No, esto es impresionante la palabra. Se lo dieron a los hijos de José. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Eso queda clarito, miran 2 versículos, quedó clarito. Tan hermoso, el Señor como que nos ahorra, ¿no? Estos van a dar vueltas y aquí se los voy a poner. El primogénito era Rubén, pero él mancilló, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Perdió su derecho y sus derechos fueron cedidos a los hijos de José. Y el lugar, los derechos de primogenitura, y el lugar de primogénito, ¿quién lo tuvo? Judá. ¿Está clarito? Miren lo hermoso que viene acá. Vamos a Apocalipsis 7. Versículo número 5. Por eso es que dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Primero Judá que Rubén. ¿De acuerdo? Ahora, en esa lista hay uno que no aparece. Una tribu que no aparece. Yo no sé si usted ya lo vio. No aparece. No aparece allí. ¿Alguien contó cuántas tribus son mencionadas ahí? 12. Y el relato dijo 12 también, ¿cierto? Muy bien, 12. Rubén perdió el orden y los derechos, pero está allí contado. Listo, solucionado. Hay unas cosas que nosotros hacemos y tienen sus consecuencias, sin embargo, estamos contados. Qué cosa tan delicada. Es mejor andar bien. Es mejor andar bien. Y si tenemos la chance, la sangre de Cristo, hombre, por favor. Ahorita estuvimos cantando al respecto del poder de la sangre. ¿Ya vieron cuál no está mencionado? ¿Quién? Dan. No está mencionado Dan, ¿ya lo vieron? ¿Dónde está Dan? No está. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Jueces, capítulo 18, verso 30 al 31. Jueces, capítulo 18, verso 30 y 31. Dice Jueces 18, verso 30 y 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Cuál fue el problema de la tribu de Dan? Idolatría. Y eso sí le costó a Dan que lo excluyeran de esta lista de los que iban a ser ¿qué? Sellados en la frente para protegerlos de las trompetas del séptimo sello, especialmente de la trompeta 5, que se trata de una langosta, no islan, langostas. Y no pueden hacerle daño a la vegetación, sino solamente a los seres humanos que no
tenían ese sello. O sea que Dan, todos los de la tribu de Dan, sin sellos y con langostas sueltas por la quinta trompeta del séptimo sello. Terrible. Hermanos, todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Vuélvale a decir a la persona que está allí, lo que hacemos tiene consecuencias. Ahora, si falta uno, ¿cómo es posible que esté en el 12? Agregaron otro. Ah, ya lo viste. ¿A quién? A Manasés. ¿Manasés no era hijo de Israel? Era nieto. ¿Y entonces era hijo de quién? De José. Y se me pone la piel de gallina con esto. ¡Qué horror! ¿Y cómo así? ¿Por qué José doble? ¿Ah? ¿O no? No son dos tribus de José. No son dos. ¿Ah? Ay, Dios mío bendito. ¿Cuántos eran sellados de cada tribu? De cada tribu, ¿cuántos eran sellados? ¿Cuántos? 12,000. Y resulta que de la tribu de José resultaron sellados ¿cuántos? 24,000. ¿Por qué? ¿Por qué? Por derecho de primogenitura. ¡Qué lindo! ¿A quién le cedieron los derechos de primogenitura de Rubén? A José. Y el derecho de primogenitura hablaba de el doble. Y ahí tuvo doble, no 12,000, sino 24,000. No, diga la pila, eso es una hermosura. Ahora uno dice, bueno, qué pesar ellos. Pero si usted fuera de la tribu de Dan, se estaría mordiendo los dientes en este momento, los codos. Y si usted fuera de la tribu de José, estaría saltando de la emoción, de la dicha. Hermanos, vamos a ver lo que viene. Lo que viene es sencillamente terrible. Es una angustia, es un dolor. Es un dolor. Ni siquiera hay muerte para que termine el dolor. Es horrible. Y esas langostas vienen a destruir y cuando vienen y sellado. Y entonces sigue sellado, sigue. Y los que no están sellados, ahí tuvieron su problema. ¿Usted cree que un judío puede ser atormentado por esa langosta? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué requiere para ser atormentado por esa langosta? Que no esté sellado y que no haya creído en el Señor. Ahora, ¿usted cree que un creyente puede ser atormentado por esa langosta? ¿Sí o no? Opiniones divididas. Un creyente, es posible, matemáticamente es posible que un creyente sea atormentado por esa plaga de langostas del capítulo 9 de Apocalipsis, ¿sí o no? Sí. Sí que es cierto que sí, porque ningún creyente va a tener sello. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar cómo es que Dios protege a su pueblo, parte 2, porque ahí estamos nosotros. ¿Cómo nos protege a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos toque eso que viene? El Señor lo muestra en Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al 17. Hermanos, esto es lo que tenemos que mirar, lo que dice la Biblia, no la fantasía. ¿Qué hay para Israel? Eso hay para Israel, punto. Ay, pero que no, eso es punto. Y los de Adán, qué pecado, pero así están las cosas. Así están las cosas. Y la tribu de José, dichosos, el doble. Muy bien. Y para los creyentes, lo que dice la Biblia, ¿dónde? En Apocalipsis 7, del 9 al 17. Eso es lo que tenemos. No más de allí es inventar falsas expectativas, esperanzas vanas. Y nosotros no estamos para eso. Teniendo la palabra no necesitamos vana esperanza. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Les invito a que estemos de pie.
Démosle gracias al Señor porque ya ha establecido una provisión para proteger a su pueblo, tanto Israel como los creyentes. Y Dios nos ayude. Y Dios ayude a Israel para que entren en arrepentimiento. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, por llamarnos, por confrontarnos. Oramos por Israel, Señor, ten misericordia de Israel. Oramos por la salvación de Israel, que se conviertan. Señor, solamente 144,000 van a ser sellados. Eso es un puñadito muy pequeño. Los demás van a ser muy atormentados. Oramos por la salvación de Israel. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Envía a tus ángeles, envía a tus misioneros a que proclamen la palabra, a que ellos escuchen, para que puedan creer, para que puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, ayuda a la iglesia a dar ejemplo. Ayuda a la iglesia a estar consagrada, a andar bajo la voluntad de Dios, en la voluntad tuya, Señor. Para que Israel vea y tema y crea. Ayúdanos, Señor. Israel es una referencia para nosotros, pero nosotros somos luz para Israel inclusive. Ayúdenos, Señor, si tenemos la oportunidad de compartirle a algún judío, Señor. Ayúdenos, Señor, danos gracia, danos palabra, danos sabiduría, para que haya una impartición de vida, Señor, en esa conversación, en ese contacto que tengamos. Ten misericordia de Israel y ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia, Señor, de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a proclamar el año de jubileo. Ayúdanos a proclamar tu año agradable. Ayúdanos a declarar sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, vecinos, conocidos, libertad, sanidad, salvación. Ayúdanos a publicarlo, a declararlo, a movernos. Ayúdanos, Señor, con los grupos de vida, Señor. Ayúdanos con esa excelente trompeta que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, amado Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdenos, Señor, a caminar en rectitud, a hacer tu voluntad, a conocer y hacer tu voluntad. Ayúdenos, Señor, a apreciar tu palabra, Señor. Esa palabra no es un compendio de enseñanzas para acumular y acumular, no. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es alimento para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aprovechar esa bendita palabra que nos has dado, a apreciarla, a leerla, a meditarla, a creerla, a practicarla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.